Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, muy buenos días. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a cada persona que esté mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase, dele ahí a la campanita, a la letra roja que está debajo del video. Y dele ahí donde dice suscribirse y suscríbase para que YouTube pueda enviarle cada contenido que yo suba a este canal. Mis queridos hermanos, y hoy estaré hablando en el libro de Marcos, capítulo 2. Estaré hablando sobre el tema Jesús sana a un paralítico. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que estos era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados. Comenzaron a hablar: bendito Dios, jamás habíamos visto cosas de esta índole. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, de esta hermosa historia. Bendito Dios, Jesús sana a un paralítico. Y estamos viendo, mis queridos hermanos, donde la historia nos explica de esta escena, bendito Dios, donde dice que Jesús se encontraba en Capernaum, estaba en las casas, bendito Dios. Pero mis queridos hermanos, siempre donde Jesús llegaba, una gran multitud se acumulaba, bendito Dios, de gente buscando que Jesús le hiciera milagros, gente en necesidades, bendito Dios, que entendían de que para Jesús no había nada imposible, de que Jesús podía resolverle, bendito Dios, la situación que ya quizá por muchos años, bendito Dios, nadie había podido resolverle. Pero mis queridos hermanos, muchos buscaban a Jesús porque querían mirar, bendito Dios, los milagros que él hacía. Otros lo buscaban por la necesidad que tenían de que Jesús, bendito Dios, les resolviera un problema. Otros lo buscaban, bendito Dios, para observarlo, a ver en qué Jesús caía, qué cosa mala hacía Jesús. Bendito Dios, para buscar la manera de apresarlo, bendito Dios, y de dañar su testimonio. Pero mis queridos hermanos, Jesús conocía los corazones. Aquí podemos mirar en esta historia, bendito Dios, donde esta historia nos plantea, nos habla de que Jesús se encontraba en Capernaum, estaba allí, bendito Dios, predicando la palabra a una gran multitud. Porque inmediatamente la gente, bendito Dios, escuchó hablar de que Jesús se encontraba en las casas.
Dice que una gran multitud se juntó. Bendito Dios, se acumuló en este lugar. Mis queridos hermanos, y la palabra aquí nos comienza hablando de 4 hombres, mis queridos hermanos, que llevaron un paralítico a Jesús. Estos 4 hombres, bendito Dios, dice la palabra de Dios, que traían a un paralítico acostado en una cama, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que era tanta la multitud, tanta las personas que estaban, bendito Dios, rodeando la casa, porque ya no cabían en la casa. Estaban fuera de la casa, el patio, alrededor de la casa estaba lleno de gente. Dice que estas 4 personas que llevaban el paralítico no encontraban cómo llevar el paralítico a donde estaba Jesús. No encontraban forma, mis queridos hermanos, de la multitud tan grande que se encontraba allí en aquel lugar. Pero dice la palabra de Dios que estos 4 hombres llenos de fe, mis queridos hermanos, dice que subieron el paralítico al techo donde se encontraba Jesús. Y dice que abriendo una abertura, abriendo un hoyo en el techo, mis queridos hermanos, por ahí descendieron el paralítico al lugar donde se encontraba Jesús. Usaron unos lazos donde lo bajaron, mis queridos hermanos, en el mismo lugar donde se encontraba Jesús dentro de la casa. En ese mismo lugar hicieron el hoyo en el techo y por ahí bajaron el paralítico. Mis queridos hermanos, una escena, bendito Dios, donde la Biblia nos habla de estos 4 hombres llenos de fe, llenos de valor, bendito Dios, creyendo en que si llevaban este paralítico donde se encontraba Jesús, Jesús lo iba a sanar, Jesús lo iba a levantar. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que viendo a Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que entonces allí se encontraban unos escribas, maestros de la palabra. Se encontraban sentados observando a Jesús. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados se te son perdonados, dice que entonces los escribas, los maestros de la palabra, rápido comenzaron a murmurar y a decirse entre ellos mismos. Dice que dijeron: este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecado si no solamente Dios? Pero mis queridos hermanos, la palabra nos narra que Jesús, dándose cuenta, escuchando las murmuraciones de ellos, las intenciones malas en su corazón contra Jesús, dice que Jesús le habla y le hace una pregunta y le dice: ¿qué es más difícil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete? Mis queridos hermanos, quizás para ellos era más fácil, bendito Dios, o para Jesús, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona los pecados de un humano en la tierra, de los seres humanos, eso no se ve, mis queridos hermanos. Delante de los ojos de Dios, físicamente, el perdón de Dios no se ve. Solamente se puede mostrar cuando ya miramos la paz de la persona. Miramos, bendito Dios, que ya la persona no está sufriendo como estaba sufriendo cuando estaba en pecado. Pero mis queridos hermanos, es más difícil, bendito Dios, decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús, viendo aquella gran multitud, viendo, bendito Dios, que se encontraban escribas, maestros de la palabra, personas que buscaban, bendito Dios, el mal para el ministerio de Jesús y para Jesús,
Personas que seguían a Jesús no para que Jesús lo transformara, no para que Jesús cambiara su vida, no para que Jesús le salvara. No, mis queridos hermanos, estas personas buscaban hacer caer a Jesús, buscaban el mal para Jesús, buscaban, bendito Dios, de que Jesús hiciera algo mal para entonces acusarlo. Esa era, bendito Dios, la forma por la cual aquellas personas se encontraban en este lugar. Y dice que rápido, bendito Dios, Jesús le dice a ellos que es más difícil decir al paralítico, tu pecado te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete. Pues Jesús dice la palabra de Dios que entonces fue y se mostró al paralítico y le dijo, pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces aquella gran multitud y muchos de los que habían allí que buscaban el mal para Jesús, se quedaron atónitos al ver a este hombre postrado en una cama por muchos años, o quizá de nacimiento, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, era imposible que este paralítico caminara, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos mirar a un paralítico, mis queridos hermanos, una persona paralítica que tiene sus manos y sus pies doblados, los huesos, mis queridos hermanos, se ven flacos, se ven, bendito Dios, sin fuerza. Mis queridos hermanos, y los huesos doblados. Por eso se hace difícil para la mente humana de ver un paralítico de nacimiento caminar. Pero mis queridos hermanos, como para Jesús no hay nada imposible en la tierra, como para Jesús todo es posible. Dice que Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Mis queridos hermanos, y aquel paralítico delante de aquella gran multitud, delante de aquellos incrédulos, delante de todo aquello se levantó, tomó su cama y se fue. Dice que se quedaron atónitos, se quedaron, bendito Dios, sorprendidos. Y muchos de ellos dijeron, por muchos años no hubiésemos visto un milagro tan grande como este. No lo habíamos visto. Mis queridos hermanos, y ahí fue donde Jesús le mostró a ellos, bendito Dios, que por la fe que estos 4 hombres tuvieron para ir a llevar a aquel paralítico delante de él, bendito Dios, Jesús primeramente, bendito Dios, antes de obrar en lo físico, obró en lo espiritual. Primeramente Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mis queridos hermanos, con esa palabra que Jesús le dijo al paralítico, el paralítico quedó libremente por dentro. El paralítico quedó, bendito Dios, bien espiritualmente, emocionalmente. El paralítico fue salvado, mis queridos hermanos. En ese momento su nombre se le escribió en el libro de la vida. Y no tan solo eso, mis queridos hermanos, que también el paralítico quedó sanado físicamente. Porque Dios no deja nada a media. Mis queridos hermanos, al Dios a quien yo le predico, no deja nada a medias. Dios lo hace completo. Primeramente, sanó al paralítico emocionalmente. Mis queridos hermanos, y luego lo sana físicamente. Le da la salvación de su alma. Porque en el momento en que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, en ese mismo momento, mis queridos hermanos, este hombre queda libre de pecado delante de Dios. Este hombre restaurado completamente en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Mis queridos hermanos, y aquella gente se quedaron atónitas. Se quedaron sorprendidos de ver el milagro que Jesús hizo en aquel hombre.
Mis queridos hermanos, pero queremos enfocarnos en un punto aquí. Jesús no le dijo al paralítico, tu fe, por tu fe, tus pecados te son perdonados, no. La palabra nos relata, mis queridos hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 2, de que Jesús le dijo, bendito Dios, que al ver la fe de estos, por la fe de estos 4 hombres, mis queridos hermanos, este paralítico fue libertado, fue salvado. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que a través de nuestra fe, muchos pueden ser, bendito Dios, bendecidos en la tierra. A través de la fe que nosotros tengamos en Dios, no solamente esta fe que hay en nuestra vida, bendito Dios, puede ayudarnos a nosotros, sino que a través de la fe que usted tenga en Dios, muchos pueden ser libertados, muchos pueden ser sanados, muchos pueden ser alcanzados por Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, la fe que nosotros tenemos no solamente es para nosotros. Esta fe se proyecta, bendito Dios, en lo demás, en la ayuda de los demás. Bíblicamente, mis queridos hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 2, nos habla de que Jesús dijo, por la fe de estos, tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de estos 4 hombres, Jesús perdonó al paralítico. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que sin fe, como dice Hebreo 11:1, dice que sin fe, o 11:6, perdone, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis queridos hermanos, y la fe son 2 palabras. Es una frase pequeña, 2 palabras. Fe. Pero mis queridos hermanos, con un contenido tremendo, un contenido poderoso. Un contenido, mis queridos hermanos, poderoso. Dice Hebreo 11, verso 1, dice, ahora bien, pues, la fe es la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, mis queridos hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene una enfermedad que quizá el médico le dijo que no tenía cura, que quizá le dieron un diagnóstico y le dijeron ya no hay remedio, ya no hay cura para usted. Pues a través de la fe suya, bendito Dios, creyéndole usted a Dios, de que aunque usted no esté viendo que Dios esté obrando en la vida suya, pero usted está creyendo de que para Dios no hay nada difícil, de que para Dios todo es posible. Mis queridos hermanos, y Dios va a obrar a través de la fe que usted tenga en Él. Ese es el contenido, bendito Dios, de este verso 1 de Hebreo 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no está mirando que Dios está trabajando en su vida, pero lo está creyendo de que Dios está trabajando, de que Dios está obrando, de que Dios está removiendo cualquier situación. Bendito Dios que hay sobre usted, sea bendito Dios espiritual, sea bendito Dios del alma, sea emocional o sea física. Mis queridos hermanos, y a través de la fe, bendito Dios, es donde Dios se activa a favor nuestro. Mira lo que dice el verso 6. Bendito Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el verso 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos que para nosotros poder agradar a Dios, necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos, bendito Dios, demostrarle a Dios de que creemos en Él.
¿Y cómo nosotros le demostramos a Dios que creemos en Él? Cuando estamos pasando por situaciones, mis queridos hermanos. Cuando estamos pasando por situaciones, bendito Dios, que pensamos que no tienen soluciones. Nosotros entonces ponérsela en la mano a Dios y decirle: Señor, nada es imposible para ti. Deposito esta situación en tu mano creyendo que para ti nada es imposible. Mire, mis queridos hermanos, estaré leyendo en el verso 7 de Hebreo para que entendamos un poco el poder que tiene la fe, mis queridos hermanos. Para que entendamos que solamente con fe vamos a poder lograr, bendito Dios, lo que nosotros queramos que Dios logre en nuestra vida en la tierra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice el verso 7, dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se habían visto, con temor, bendito Dios, reverente construyó un arca para salvar a su familia. Oiga esto: por la fe que Noé tuvo en Dios, cuando Dios le reveló a Noé que hiciera el arca, mis queridos hermanos, Dios no se presentó físicamente a Noé. Dios tampoco le presentó un plano físicamente a Noé. Dios solamente le habló a Noé y Noé obedeció a través de la fe. Pero mis queridos hermanos, ¿qué sucedió cuando Noé, bendito Dios, obedeció a Dios en fe? Dice que preparó el arca. Cuando el juicio de Dios llegó, que 40 días y 40 noches de diluvio cayeron sobre el mundo, Noé se salvó, su familia se salvaron. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando usted tiene fe en Dios, usted obedece a Dios. Dice que por la fe Noé fue advertido del juicio que Dios iba a traer a la tierra. Y por fe Noé se salvó. Dice en el verso 8, dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde salió sin saber dónde iba, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Mis queridos hermanos, el verso 8 nos habla de que Dios llamó a Abraham y le dio: salte, bendito Dios, de la casa de tus padres y vete al lugar donde yo te mando. Mis queridos hermanos, y Abraham por fe se fue no sabiendo a dónde iba, sino que le hizo caso a Dios. Mis queridos hermanos, y Dios lo llevó a la tierra prometida en Canaán. Mis queridos hermanos, y ahí Dios lo bendijo a Abraham. Solamente a través de la fe vamos a poder ver grandes cosas en nuestra vida. Solamente a través de la fe vamos a ver, bendito Dios, el poder de Dios activo en nuestra vida. Solamente a través de la fe vamos a ver el Espíritu de Dios obrando nuestra vida, removiendo nuestras situaciones, cumpliendo, mis queridos hermanos, las oraciones que le hacemos diariamente a Dios. Porque muchas veces, aún siendo siervo de Dios, aún trabajando en los ministerios del Señor en la tierra, muchas veces flaqueamos al ver, bendito Dios, los ataques, las situaciones que se nos levantan, a ver cómo el diablo nos persigue, mis queridos hermanos. Porque déjeme decirle, no hay un cristiano en esta tierra que le esté sirviendo a Dios que no esté perseguido por Satanás. Déjeme decirle que si usted es de los cristianos que no reciben persecuciones, que no son atacados por Satanás, escudriñese, escudriñe su vida delante de Dios. Pídale a Dios que le muestre si su nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no. Porque, mis queridos hermanos, cuando su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida,
somos perseguidos por Satanás. Somos perseguidos por el reino satánico en la tierra. Vamos a vivir una vida de tribulación, de persecución. Vamos a ser perseguidos. Y muchas veces no vamos a tener paz. Muchas veces, mis queridos hermanos, las persecuciones van a ser grandes en nuestra vida. Pero aún así, mis queridos hermanos, si tenemos fe en Dios, veremos el poder de Dios obrando grandemente en nuestra vida. Aún así, si tenemos fe en Dios, vamos a ver, bendito Dios, el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mis queridos hermanos, estos 4 valientes hombres llevaron este paralítico a Jesús. En el libro de Marcos nos habla claramente que por la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mis queridos hermanos, la fe de ellos no era por la fe del paralítico. Mis queridos hermanos, quizá el paralítico no tenía fe. Quizá por la situación de vida que llevaba, que tenía que depender de alguien que le diera la comida, mis queridos hermanos, que lo bañara, que le buscara la comida. Mis queridos hermanos, quizá este paralítico vivía de una forma, bendito Dios, donde no tenía fe por causa de su situación. Pero dice la palabra de Dios que por la fe de estos 4 hombres, Jesús restaura a este paralítico. Jesús lo levanta. Jesús lo incorpora nuevamente a la sociedad. Le da una identidad, bendito Dios, nuevamente. Y lo levanta de la situación que él estaba. Dice que Jesús le dijo: bendito Dios, por la fe de estos 4 hombres, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Y el paralítico, mis queridos hermanos, se levantó, tomó su lecho delante de todos aquellos incrédulos y de aquella gran multitud y se fue a casa, mis queridos hermanos. Eso es lo que hace la fe cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra confianza en Dios. No solamente nosotros vamos a ser bendecidos a través de nuestra fe, no, sino que nosotros podemos bendecir a toda nuestra familia. Mis queridos hermanos, a todos nuestros amigos, a cada persona que podemos mirar en la calle, podemos hablarle de Jesús, a través de nuestra fe podamos ser de bendición a otros. Mis queridos hermanos, es necesario que activemos nuestra fe en Dios para que Dios active su poder a nuestra vida y pueda cumplir las promesas, bendito Dios, que Dios ya nos ha dado a través de sus palabras. Hebreo 11, verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que nos llenemos de fe, mis queridos hermanos, y no importando la situación que haya en nuestra vida, mantenernos siempre firmes creyendo en que para Dios todo es posible. Mis queridos hermanos, que esta palabra les sea de gran bendición y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros en este día. Si todavía no has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, si todavía tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida, repite conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, por la salvación que me da, por la vida eterna a través de esta oración. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga más. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros en este día. Y que el Señor nos ayude siempre a mantenernos con una fe alta. Una fe, bendito Dios, que sobrepase todo entendimiento. Dios les bendiga más en el nombre de Jesús. Amén y amén.